Un potro abandonado al borde de la muerte yacía en el duro desierto de Nevada. Todos esperaban que la naturaleza siguiera su curso, pero cuando un viejo lobo gris se acercó al caballo moribundo, ocurrió algo extraordinario, un evento que desafió en todo lo que entendemos sobre los animales salvajes. La relación entre depredador y presa se transformó en algo inesperado, desafiando nuestra comprensión de la compasión y la supervivencia. En los momentos más desesperados pueden surgir conexiones poderosas, mostrando que la vida siempre encuentra formas sorprendentes de manifestarse. El desierto de Nevada se extendía interminable bajo el despiadado sol de verano. Entre la escasa maleza de artemisas y el terreno rocoso de las montañas Ruby, un joven potro castaño de apenas 3 semanas yacía desplomado de lado con la respiración superficial. Más tarde lo llamarían Espíritu. Se había separado de su manada durante una repentina tormenta de verano que dispersó a los caballos salvajes. Demasiado joven para seguir el ritmo del grupo, tomó el rumbo equivocado y terminó a kilómetros de su madre y de la protección de la manada. Vagó durante 2 días bajo el abrasador sol, deshidratándose rápidamente. Sus patas, aún desgarbadas por la juventud, se dieron bajo él y cayó en una pequeña depresión cerca del lecho seco de un arroyo. Su pelaje, alguna vez brillante, estaba ahora opaco y cubierto de polvo. Sus ojos vidriosos, por el agotamiento y el miedo, miraban sin ver el vasto cielo azul. Cada respiración le costaba más esfuerzo. Su pequeña caja torácica subía y bajaba con una fuerza cada vez menor. A 1/4 de milla, en la sombra de Mindarussin, una formación rocosa, un par de ojos ámbar observaban. Era Sombra, un viejo lobo gris con el rostro marcado por cicatrices y el hocico canoso. A sus 12 años, era un anciano según los estándares salvajes. Alguna vez alfa de una próspera manada, ahora vivía solo. Expulsado por machos más jóvenes y fuertes, sus días de caza habían quedado atrás. La artritis le pesaba en las articulaciones y uno de sus colmillos estaba agrietado, lo que hacía cada vez más difícil cazar con éxito. Últimamente sobrevivía de presas pequeñas y carroña. El potro moribundo representaba una oportunidad para una comida fácil. Sombra se acercó sigilosamente, sus movimientos precisos y silenciosos, a pesar de su edad. Sus instintos le decían que esperara hasta que la respiración del caballo se extinguiera por completo, pero algo inesperado lo detuvo a 20 yardas del joven animal. El viento cambió, trayendo consigo un nuevo olor. Coyotes se acercaban desde el sur, y algo más, algo humano. El lobo se congeló con las orejas erguidas, debatiéndose entre la promesa de una comida fácil y la amenaza del peligro. De repente, el potro levantó ligeramente la cabeza, quizás sintiendo la presencia del depredador. Sus ojos se encontraron, a través del polvo que flotaba entre ellos, la inocencia moribunda de una presa frente a la antigua sabiduría de un cazador. En ese instante, algo pasó entre ellos, algo que trascendía el orden natural. Sombra dio un paso adelante. Su decisión estaba tomada. Pero ¿qué haría el viejo lobo? ¿Sería este el fin del potro o intervendría el destino en este rincón desolado del desierto? Mientras el sol descendía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el árido suelo, 2 vidas solitarias pendían de un hilo. El lobo se acercó aún más, su hocico gris casi rozando la arena. Sus ojos ámbar seguían fijos en el potro. Todo en su naturaleza le decía que estaba frente a una presa vulnerable, una comida fácil en un entorno despiadado. Pero cuando Espíritu intentó débilmente incorporarse, logrando apenas levantar la cabeza unos centímetros antes de desplomarse nuevamente, algo cambió. El movimiento levantó una nube de polvo dorado en la luz de la tarde y el lobo se detuvo, inclinando la cabeza,
con curiosidad. A 10 millas de distancia, Jessica Armón conducía su vieja camioneta por un camino de tierra lleno de baches. A sus 32 años había pasado la última década trabajando como bióloga de vida silvestre, especializándose en las poblaciones de caballos salvajes de Nevada. Ese día había recibido informes sobre un potro separado de su manada. «Probablemente sea demasiado tarde», le dijo a su colega Mark, quien escaneaba el horizonte con binoculares. «Si la manada se dispersó hace 2 días, solo no habría podido sobrevivir aquí afuera». Mark asintió, pero aún así ajustó sus binoculares y murmuró: «Todavía tenemos que intentarlo». El rastreador satelital mostraba que la manada principal estaba a unas 15 millas de distancia y el tiempo se agotaba hacia el norte. Si lo encontraban con vida, aún había una posibilidad de reunirlo con su manada. Jessica no respondió de inmediato, con los nudillos blancos por la tensión mientras aferraba el volante. Había visto demasiados potros huérfanos perecer en esas montañas. No quería alimentar falsas esperanzas, pero tampoco podía rendirse sin intentarlo. En el lecho seco del arroyo, Sombra había reducido la distancia hasta el potro. Ahora estaba a solo unos metros, con las fosas nasales dilatadas mientras inhalaba su aroma. Los ojos del joven caballo, que alguna vez brillaron con la promesa de la vida, reflejaban ahora solo miedo y resignación. Sombra había visto la muerte muchas veces. Como líder de su antigua manada, había arrebatado la vida a innumerables presas a lo largo de los años. Pero ahora, en su soledad y vejez, algo dentro de él había cambiado. Tal vez era la sabiduría que viene con la supervivencia en un mundo implacable. O quizás, simplemente su hambre no era lo suficientemente desesperada como para imponerse a su curiosidad. El lobo rodeó lentamente al potro, observándolo desde todos los ángulos. La respiración del joven caballo se volvía cada vez más trabajosa. Su pequeño cuerpo temblaba por la deshidratación y el agotamiento. Sombra reconoció los signos. Esta no sería una muerte rápida, sino un desvanecimiento lento y doloroso. En un movimiento inesperado, el lobo se echó a varios metros del potro, apoyando su cabeza canosa sobre una pata. Esperaría, pero ¿qué esperaba exactamente? ¿A que el caballo muriera o a algo más? Tal vez ni siquiera lo sabía. A medida que avanzaba la tarde, la condición del potro empeoró. Sus ojos comenzaron a cerrarse y su conciencia se desvanecía. Y poco a poco, fue entonces cuando Sombra hizo algo extraordinario. Se levantó y se acercó al caballo moribundo, empujando suavemente su cuello con el hocico. No hubo respuesta. El lobo alzó la vista y su mirada se posó en una pequeña depresión cercana donde sorprendentemente un charco de agua aún permanecía tras la reciente tormenta. Miró hacia el potro y luego de nuevo hacia el agua. Sus ojos antiguos reflejaban un conflicto interno. A varias millas de distancia, la camioneta de Jessica rebotaba sobre un tramo de terreno particularmente accidentado. «Creo ver algo más adelante», dijo Mark de repente, señalando hacia un cruce rocoso que descendía en la distancia. Junto al lecho seco del arroyo, lo que ni Jessica ni Mark podían ver aún era que, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, un viejo depredador estaba a punto de tomar una decisión que desafiaría todo lo que se entendía sobre el mundo natural. Mientras el anochecer teñía el desierto de tonos púrpura y dorado, Sombra tomó una decisión que iba en contra de su instinto de cazador. En lugar de esperar a que el potro muriera, se acercó al charco de agua, sumergió su hocico en el líquido fresco y, con gotas escurriendo de su pelaje, volvió junto al caballo. Entonces hizo algo aún más increíble. Comenzó a lamer suavemente el hocico seco del potro,
transfiriéndole la humedad a sus labios resecos. La acción fue deliberada, casi metódica, como si el antiguo depredador supiera exactamente lo que el joven caballo necesitaba. Los párpados del potro temblaron al sentir la humedad. Su lengua, hinchada por la deshidratación, intentó débilmente lamerse los labios. Sombra, alentado por esta mínima respuesta, repitió el proceso varias veces, yendo y viniendo entre el charco y el caballo. En su tercer intento, el lobo hizo algo aún más asombroso. Mordió suavemente la crin del potro, tirando con la suficiente presión para comunicar sus intenciones sin causarle daño. Después de varios intentos fallidos de hacerlo reaccionar, Sombra se tendió junto al caballo, presionando su cuerpo cálido contra el suyo, compartiendo su calor mientras la fría noche del desierto comenzaba a instalarse. Jessica y Mark habían abandonado la camioneta media milla atrás, cuando el terreno se volvió demasiado accidentado para conducir. Ahora avanzaban a pie, siguiendo el lecho seco del arroyo mientras la luz del día se desvanecía. «Deberíamos haber traído las luces de inundación portátiles», murmuró Mark, encendiendo su linterna. «Está oscureciendo muy rápido». Jessica no respondió de inmediato. Algo había captado su atención. «Mira, hay algo ahí adelante», susurró Mark, agarrando el brazo de Jessica. Jessica entrecerró los ojos. Una figura gris se distinguía contra el paisaje que se oscurecía. «Es un lobo», dijo Mark, levantando los binoculares y ajustando el enfoque en la tenue luz. «Creo que hay algo más con él». Jessica sintió su pulso acelerarse. El potro podría ser, pero Mark se quedó en silencio, atónito. «El lobo no lo está atacando». Jessica frunció el ceño. «Eso no tiene sentido», dijo acelerando el paso, «a menos que el potro ya esté...». Pero antes de que pudiera terminar la frase, lo que vieron los hizo detenerse en seco. El viejo lobo yacía junto al potro, observándolo en el silencio de la noche. De repente, se puso de pie, caminó hasta el pequeño estanque de agua y volvió para humedecer el hocico del caballo una vez más. «Eso es imposible», susurró Mark, con la incredulidad reflejada en su rostro. «Los lobos no hacen eso», murmuró Jessica. «Sé lo que hacen y lo que no hacen los lobos». Su voz era apenas un susurro. Esto era algo que nunca había visto documentado en ningún lugar. De repente, el lobo pareció percatarse de su presencia. Levantó la cabeza con un movimiento brusco, sus ojos ámbar reflejando el haz de la linterna de Mark. Pero en lugar de huir, como lo haría cualquier lobo ante la proximidad de los humanos, se mantuvo firme, se posicionó entre ellos y el potro. «Lo está protegiendo», susurró Jessica, sin poder creer lo que veía. Durante un largo momento, los tres, la mujer, el hombre y el lobo, quedaron congelados en una imagen que desafiaba todo lo que Jessica creía saber sobre la vida silvestre. Sombra dejó escapar un gruñido bajo. No era agresivo, sino una advertencia cautelosa. «Dame la cantimplora», dijo Jessica en voz baja. «Jess, no te muevas, es un lobo salvaje». Pero ella había dado un paso adelante. Desenroscó su cantimplora y vertió un poco de agua en un recipiente plegable de su equipo de campo. Con movimientos lentos y deliberados, lo colocó en el suelo y retrocedió. El lobo la observaba, tenso, listo para huir o pelear. Cuando Jessica y Mark se alejaron unos pasos, Sombra se acercó al recipiente, lo olfateó con cautela y luego giró la cabeza hacia el potro. Lo que ocurrió después cambiaría el curso de sus vidas. El viejo lobo, en lugar de beber el agua, para sí mismo tomó cuidadosamente el cuenco entre sus mandíbulas y lo llevó hasta el potro moribundo. Mientras la noche caía sobre el desierto de Nevada, las estrellas emergieron para presenciar una alianza inesperada, un lazo frágil entre depredador, presa y humano. Pero
sería suficiente para salvar la vida del potro. El aire se enfrió rápidamente. Jessica y Mark establecieron un campamento temporal a 20 yardas del lugar donde yacía el potro con su improbable guardián. Trabajaron en silencio, montando una pequeña tienda y desempaquetando suministros de emergencia con movimientos cautelosos para no asustar al lobo. Llamé a la unidad veterinaria móvil, susurró Mark al regresar de una llamada en su teléfono satelital. Podrían estar aquí por la mañana con líquidos intravenosos y equipo médico adecuado, pero honestamente, Jess, no creo que el potro sobreviva la noche. Jessica asintió con tristeza mientras llenaba otro recipiente con agua y agregaba electrolitos de su equipo de campo. La condición del potro era crítica: deshidratación severa, posible fallo orgánico y las temperaturas extremas del desierto jugaban en su contra. ¿Y el lobo?, preguntó Mark después de un momento. Clark no estará contento si le decimos que estamos tratando de salvar a un potro con un depredador salvaje de guardia. Clark no está aquí, respondió Jessica con firmeza. No voy a ahuyentar a ese lobo, no después de lo que ha hecho. Se acercó lentamente con el cuenco en la mano y lo dejó a unos metros de donde Sombra yacía junto al potro. Los ojos del viejo lobo siguieron cada uno de sus movimientos, pero no mostró ninguna señal de agresión. Jessica iluminó con su linterna el rostro del animal y notó sus cicatrices, el hocico canoso y la ligera cojera cuando se levantó para investigar el agua. «Es viejo», murmuró mientras retrocedía. «Probablemente ya no pueda cazar. Eso explicaría su comportamiento». Mark la miró con escepticismo. «Jess, los lobos no dejan de ser lobos. Esto va contra todo lo que sabemos sobre depredadores». Pero Sombra no parecía un depredador en ese momento. Tomó el cuenco con cuidado, derramando apenas unas gotas, y lo colocó junto al hocico del potro. Con suaves empujones, lo animó a beber. El joven caballo, debilitado, pero avivado por la atención del lobo, hizo un esfuerzo y logró tomar unos sorbos. La noche avanzó y Jessica y Mark se turnaron para vigilar a la inusual pareja. Cerca de la medianoche, un nuevo peligro se hizo presente. El aullido distintivo de los coyotes resonó en la distancia, acercándose cada vez más. «Deben ser 4 o 5», murmuró Mark, alcanzando el rifle que llevaban para protección. Sombra también los escuchó. Sus orejas se erguidieron y su postura cambió. Se puso de pie con esfuerzo, su cuerpo rígido al reconocer el peligro. El potro intentó levantarse, pero apenas logró alzar la cabeza unos centímetros. Jessica observó cómo el lobo se colocaba entre él y la amenaza inminente. «Va a defenderlo», susurró con incredulidad. Un viejo lobo contra una manada de coyotes. Los coyotes aparecieron en la cresta sobre el lecho seco del arroyo, sus ojos brillando en la oscuridad. Sombra emitió un profundo gruñido, uno tan grave que Jessica lo sintió en el pecho más que escucharlo. El coyote más joven dudó, quizá reconociendo la amenaza en la postura del viejo lobo, a pesar de su evidente ventaja numérica. «Tenemos que ayudarlo», dijo Jessica, agarrando su linterna y su bastón de senderismo. «Haz ruido, Mark». Mark asintió y, siguiendo su ejemplo, comenzaron a gritar y golpear el equipo, generando una cacofonía que resonó en la noche. Los coyotes, atrapados entre un lobo decidido a defenderse y humanos ruidosos, se retiraron tras un tenso enfrentamiento. El silencio volvió al desierto. Sombra permaneció en guardia casi una hora antes de finalmente sentarse de nuevo junto al potro. Jessica notó que se posicionó de manera que quedara mirando hacia la dirección de donde habían venido los coyotes. «Protección deliberada», susurró a Mark mientras se retiraban a su tienda. «Estoy documentando todo. Esto podría revolucionar lo que entendemos sobre las relaciones entre especies». Al amanecer, Jessica se despertó con el sonido de un helicóptero.
La unidad veterinaria móvil había llegado antes de lo esperado y aterrizó en una zona despejada a media milla de distancia. El desierto se extendía bajo la luz tenue de la mañana cuando Jessica se apresuró a revisar al potro. Para su sorpresa, seguía vivo. Respiraba un poco más fuerte que la noche anterior. Sombra estaba cerca, alerta, pero exhausto. Sus costados se agitaban con cada respiración. Cuando vio a Jessica, se levantó con esfuerzo, tambaleándose ligeramente. «Ha estado despierto toda la noche», murmuró Jessica al darse cuenta. El sonido de los vehículos acercándose hizo que las orejas del lobo se contrajeran. Miró a Jessica, luego al potro, y después volvió a mirarla. En esos ojos antiguos había algo, una chispa de comprensión. Con una última mirada, Sombra se alejó cojeando hacia los afloramientos rocosos. «Su misión ha terminado», susurró Jessica, observándolo desaparecer en la distancia. En su corazón comprendió que el viejo lobo había hecho todo lo que podía. Ahora dependía de los humanos continuar lo que él había comenzado. Se apartó mientras la doctora Elena Rodríguez, la veterinaria principal, trabajaba rápidamente para evaluar la condición del potro. Con manos expertas, colocó vías intravenosas para suministrarle líquidos vitales, mientras los monitores emitían un sonido constante, creando una extraña yuxtaposición entre la medicina moderna y el antiguo desierto como telón de fondo. «Es increíble que siga con vida», murmuró la doctora Rodríguez, revisando sus signos vitales. «Deshidratación severa, desnutrición, exposición. Debería haber muerto hace días». Jessica miró hacia los afloramientos rocosos, donde Sombra había desaparecido. «Él lo ayudó», susurró. La veterinaria levantó la vista. «Mark me mencionó algo, pero me cuesta creerlo». Jessica sacó su cámara. «Mírelo usted misma». Mientras el equipo veterinario seguía trabajando en el potro, Jessica le mostró las imágenes capturadas durante la noche. El vídeo, aunque granulado por la poca luz, no dejaba lugar a dudas. Sombra trayendo agua, acostado junto al potro en actitud protectora, enfrentando a los coyotes. La doctora Rodríguez observó en silencio. «Esto contradice todo lo que sabemos sobre la dinámica natural entre depredadores y presas», murmuró, su mente científica luchando por reconciliar lo que veía. «¿Lo has compartido con alguien más?» «No, aún», respondió Jessica. «Quería entenderlo mejor primero». La conversación fue interrumpida por un repentino revuelo entre el equipo. «Está teniendo dificultades para respirar», gritó uno de los técnicos. Jessica se giró justo a tiempo para ver que el potro respiraba con rapidez y de manera superficial. «Su temperatura está bajando», informó otro de los veterinarios. «Lo estamos perdiendo». La doctora Rodríguez reaccionó de inmediato. «Administren líquidos calientes. Traigan las mantas térmicas del helicóptero». Jessica observó impotente mientras el equipo luchaba por estabilizar al joven potro. Su mirada se perdió en el horizonte, en una esperanza irracional de que la figura gris de Sombra regresara, como si de alguna manera el viejo lobo pudiera ayudar donde la medicina moderna fallaba. Y entonces, en ese momento de desesperación, tomó una decisión. Se acercó a la doctora Rodríguez. «El lobo le dio fuerzas», dijo con urgencia. «El potro se ha aferrado a la vida gracias a él. Ahora que Sombra se ha ido, tenemos que intentar algo diferente». La veterinaria la miró con escepticismo, pero luego asintió. «A este punto estoy abierta a sugerencias». Jessica corrió hacia el lugar donde Sombra había estado acostado junto al potro durante la noche. Usando un pañuelo limpio, recogió un poco de tierra y restos de pelaje dejados en la impresión de su cuerpo. De regreso junto al potro, colocó suavemente el paño cerca de sus fosas nasales. El efecto fue sutil, pero inmediato.
La respiración del potro se ralentizó ligeramente. Sus músculos, tensos por el estrés, se relajaron visiblemente. Doctora Rodríguez observó el cambio con asombro. «Bueno, me condenarán», murmuró. «Quédese con eso». Durante toda la mañana, el equipo trabajó incansablemente y, al mediodía, el potro finalmente se había estabilizado, lo suficientemente fuerte para ser transportado. Lo cargaron con cuidado en un arnés especialmente diseñado y lo llevaron al helicóptero que esperaba. «Lo trasladaremos al Wild Horse Recovery Center en Carson City», le explicó la doctora Rodríguez a Jessica. «Allí recibirá atención las 24 horas». Jessica asintió, pero su mirada se dirigió de nuevo hacia los afloramientos rocosos. «Me gustaría ir con ustedes, pero hay algo que necesito hacer primero». Cuando el helicóptero despegó, llevándose al potro con Mark, acompañándolo, Jessica agarró su mochila y su equipo de rastreo. Algo la impulsaba a buscar a Sombra, preocupación por su bienestar, curiosidad científica o tal vez algo más profundo que aún no podía poner en palabras. Siguiendo unas débiles huellas en el polvo, rastreó al lobo hasta una pequeña cueva entre las rocas. Se acercó con cautela y llamó suavemente. «¿Estás ahí, viejo amigo?» Un leve gemido fue la única respuesta. Jessica miró en la penumbra y distinguió a Sombra, acostado de lado, respirando con dificultad. Sus ojos, al encontrarse con los de ella, reflejaban reconocimiento, pero también resignación. Sus esfuerzos por proteger al potro le habían pasado factura. Se acomodó en la entrada de la cueva, respetando la distancia. «Hiciste algo imposible», susurró. «Salvaste una vida cuando todo en tu naturaleza te decía que tomases una comida fácil. ¿Por qué?» Sombra la observó con esos ojos ámbar llenos de la sabiduría de los milenios. No podía responderle, pero Jessica, mientras permanecía allí con él durante la tarde, comenzó a formular sus propias teorías. Tal vez era su edad. Ya no lo impulsaban los instintos urgentes de la juventud, o quizás su soledad lo había llevado a buscar una conexión más allá de su especie, o tal vez era algo aún más profundo, el reconocimiento del sufrimiento ajeno. Jessica tomó una decisión. No podía simplemente observar cómo la vida de Sombra se apagaba sin hacer nada. Al atardecer, sacó su radio y llamó a la doctora Rodríguez. «Elena, necesito otro favor. Dime, hay un lobo anciano aquí, el que ayudó al potro. Está en malas condiciones. Creo que está muriendo». 3 semanas después, Jessica se encontraba en el centro de rehabilitación, de pie ante la ventana, de observación. Observaba al potro, ahora llamado Espíritu, devorar su desayuno con entusiasmo. Su transformación era asombrosa. Aquel animal que estuvo al borde de la muerte ahora se pavoneaba por su recinto con energía renovada. «Sus análisis de sangre han vuelto a la normalidad esta mañana», dijo la doctora Rodríguez, uniéndose a Jessica junto a la ventana. «No hay daño renal duradero por la deshidratación, lo cual es honestamente un milagro. Creo que podemos empezar a planear su reintroducción a la manada el próximo mes». Jessica asintió, pero su mente estaba en otra parte. «¿Y Sombra?» La expresión de la veterinaria se suavizó. «Ven a verlo tú misma». Caminaron por la instalación hasta llegar a una sección separada diseñada para la rehabilitación de depredadores. A diferencia de los otros recintos que albergaban lobos heridos por vehículos o encuentros con humanos, el espacio de Sombra era único, más grande, con terreno elevado y una plataforma que daba a un padoque adyacente. Bajo el sol de la mañana, el viejo lobo dormitaba. «Su estado ha mejorado significativamente», explicó la doctora Rodríguez. «La alimentación adecuada, la medicación para su artritis y el tratamiento dental para reparar su colmillo roto le han devuelto parte de su antigua vitalidad, aunque claro, nada puede revertir su avanzada edad».
Jessica sonrió al notar la plataforma elevada. Desde aquí tiene vista al Padoque de Espíritu, ¿verdad? Exactamente. Al principio no entendíamos por qué pasaba tanto tiempo en ese lugar, pero luego nos dimos cuenta. El personal había comenzado a coordinar los horarios para que ambos animales pudieran verse cada día, como si comprendiera que hablaban de él. Las orejas de Sombra se animaron al escuchar sus voces. Se incorporó con esfuerzo y se acercó a la valla. Sus ojos ámbar encontraron a Jessica de inmediato. «Hola, viejo amigo», saludó Jessica, arrodillándose para mirarlo a los ojos. Sombra gimió suavemente y presionó su nariz contra la cerca que lo separaba. Durante las últimas semanas, Jessica lo había visitado con regularidad y el lobo había llegado a reconocer su presencia, incluso anticiparla. «La Junta se reúne mañana para decidir su futuro», dijo la doctora Rodríguez. El destino de Espíritu era relativamente claro: recuperación, luego reintroducción, pero Sombra. Ambos sabían que la situación del lobo anciano era más complicada. Estaba demasiado habituado a los humanos como para una liberación segura. Pero a diferencia de otros residentes permanentes del centro que habían sido criados en cautiverio, él había conocido la libertad toda su vida. «He estado pensando en eso», dijo Jessica lentamente. «¿Y si hubiera una tercera opción? Algo que honre tanto su naturaleza salvaje como la conexión extraordinaria que formó con Espíritu». Más tarde, esa misma tarde, Jessica presentó su propuesta ante la junta directiva del centro, un grupo diverso de expertos en vida silvestre, veterinarios y defensores de la conservación. Lo que presenciamos en el desierto no fue solo una anomalía, explicó mientras mostraba su documentación e investigación. Fue un ejemplo de empatía entre especies que desafía nuestra comprensión del comportamiento animal. Describió su plan: un santuario especial donde Sombra y Espíritu pudieran vivir sus vidas, ni completamente salvajes ni tradicionalmente cautivos. Un espacio donde su vínculo único se mantendría y serviría también como una herramienta educativa. El público ya está involucrado en su historia, continuó, reproduciendo un vídeo que había capturado y que se había vuelto viral con más de 10 millones de vistas. La gente lo llama una fábula moderna, el lobo que salvó a un potro en lugar de cazarlo. Después de horas de deliberación, la Junta aprobó de manera provisional una versión modificada de la propuesta de Jessica. No era todo lo que había esperado, pero era un comienzo. Cuando la reunión terminó, Jessica caminó rápidamente hacia el área de rehabilitación de depredadores. Encontró a Sombra en su lugar favorito, en la plataforma de observación, mirando hacia el padoque oscurecido donde Espíritu regresaría al día siguiente. «Lo logramos, viejo», susurró. «No es perfecto, pero es una oportunidad». Sombra se giró para mirarla, y en sus ojos antiguos se reflejaban las luces suaves de seguridad. En ese momento, Jessica sintió el peso de la promesa que le había hecho: honrar la elección extraordinaria del lobo y asegurarse de que el tiempo que le quedaba tuviera significado y dignidad. 6 meses después, el santuario dejó de ser solo una idea y se convirtió en realidad. Ubicado en un valle protegido a 30 millas de Carson City, el santuario Wild Crossroad se extendía sobre 50 acres de terreno diverso, con prados abiertos, áreas boscosas y afloramientos rocosos que imitaban el paisaje natural de Nevada. Jessica se encontraba en la plataforma de observación con un portapapeles en la mano, tomando notas mientras observaba la extraordinaria escena que se desplegaba abajo. En el prado central, Espíritu, ahora un potro sano de 1 año, con un brillante pelaje castaño, pastaba pacíficamente junto a otros 2 potros rehabilitados que no habían sido considerados aptos para la vida en libertad.
A solo 20 yardas de distancia, descansando bajo la sombra de un enebro, estaba Sombra. El viejo lobo ya no estaba solo, ahora tenía su propia manada. Había otros 3 lobos con historias similares, animales que habían sido intervenidos por humanos y que no podían volver a la naturaleza. Pero Sombra era el único que se apartaba con frecuencia de sus compañeros, simplemente observando a Espíritu desde lejos. ¿Todavía mantiene su distancia?, preguntó la doctora Rodríguez, uniéndose a Jessica en la plataforma. Con el tiempo, la veterinaria se había convertido en una parte fundamental del equipo de investigación del santuario. En su mayoría sí, respondió Jessica, pero captamos algo notable con las cámaras nocturnas. Déjame mostrarte. Sacó su tableta y reprodujo un vídeo de visión nocturna. En la imagen, Espíritu parecía estar teniendo una pesadilla. Sus patas se crispaban mientras dormía. De repente, el potro se despertaba sobresaltado y en cuestión de segundos, una figura gris entraba en el encuadre. Sombra. El lobo se acercaba con cautela, se sentaba a pocos metros del potro y simplemente permanecía allí hasta que Espíritu se calmaba y volvía a dormirse. No son amigos en el sentido en que los humanos entienden la amistad, explicó Jessica. No juegan juntos, ni buscan afecto físico, pero hay una conciencia, una conexión. Sombra todavía se ve a sí mismo como su protector. Esa misma noche, durante una gala de recaudación de fondos para el santuario, Jessica fue interrumpida por una alerta de emergencia. Ladrones de caballos habían irrumpido en el santuario y tanto Espíritu como Sombra estaban desaparecidos. Los equipos de búsqueda se dispersaron por la propiedad y el desierto circundante. 2 horas después, encontraron un remolque abandonado a varias millas del santuario. En la tierra a su alrededor había signos evidentes de lucha. Siguieron las huellas y en un pequeño barranco encontraron a Espíritu de pie, alerta, pero tranquilo. Cerca de él, Sombra yacía de lado, herido, pero vivo. El viejo lobo, de alguna manera, había escapado de su recinto seguro después de escuchar la angustia del joven potro. Lo había seguido durante millas y una vez más se había enfrentado a los humanos para protegerlo. Mientras Sombra se recuperaba de su lesión, su historia capturó la atención internacional, inspirando nuevas investigaciones sobre la relación entre especies y la inteligencia emocional en los animales. El santuario fue ampliado y renombrado como Shadows Legacy Wildlife Center, recibiendo financiamiento y reconocimiento mundial. 2 meses después, en una perfecta mañana de primavera, Jessica observaba desde la ventana de su oficina. Afuera, Sombra hacía su paseo diario por el recinto interconectado que habían construido después del incidente. Al otro lado de un vidrio reforzado especial, Espíritu trotaba a su lado, igualando su ritmo al del viejo lobo. Durante la ceremonia de inauguración del centro, Jessica pronunció unas palabras. A los humanos nos gusta pensar que somos la única especie capaz de sentir compasión, de desafiar nuestros instintos naturales. Pero Sombra nos enseñó lo contrario. Nos mostró que la capacidad de conexión existe en todo el mundo natural, a menudo en los lugares en los que menos pensamos buscar. La historia de Sombra y Espíritu nos recuerda que la compasión puede surgir en los momentos más inesperados, desafiando incluso a la propia naturaleza. A veces, las conexiones más poderosas se forman en nuestros momentos más oscuros. Jessica fue llamada de inmediato por una alerta de emergencia. Ladrones de caballos habían irrumpido en el santuario y tanto Espíritu como Sombra estaban desaparecidos. Los equipos de búsqueda se desplegaron por toda la propiedad y el desierto circundante.
2 horas más tarde encontraron un remolque para caballos abandonado a varias millas del santuario. El lobo Prince rodeó el vehículo y en la tierra se evidenciaban signos de lucha, huellas desordenadas, marcas de pezuñas y rastros de forcejeo. Siguiendo las huellas, llegaron hasta un pequeño barranco. Allí encontraron a Espíritu de pie, alerta pero tranquilo, mientras que Sombra yacía cerca de él, herido, aún con vida. De alguna manera, el viejo lobo había escapado de su recinto seguro tras escuchar la angustia del joven potro. Lo había seguido durante millas y, una vez más, se había enfrentado a los ladrones para protegerlo. Mientras Sombra se recuperaba de sus heridas, su historia capturó la atención internacional, inspirando nuevas investigaciones sobre las relaciones entre especies y la inteligencia emocional en los animales. El santuario fue ampliado y renombrado como Shadows Legacy Wildlife Center, recibiendo financiamiento y reconocimiento mundial. 2 meses después, en una mañana de primavera perfecta, Jessica observaba desde la ventana de su oficina. Afuera, Sombra realizaba su paseo diario por un recinto especial interconectado construido tras el incidente. Al otro lado de una partición de vidrio reforzado, Espíritu trotaba a su lado, igualando su ritmo con el del viejo lobo. Durante la ceremonia de inauguración del centro, Jessica pronunció unas palabras. A los humanos nos gusta pensar que somos la única especie capaz de sentir compasión, de desafiar nuestro instinto. Pero Sombra nos enseñó lo contrario. Nos mostró que la capacidad de conexión existe en todo el mundo natural, a menudo en los lugares donde menos pensamos buscar. La historia de Sombra y Espíritu nos recuerda que la compasión puede surgir en los momentos más inesperados, desafiando incluso la propia naturaleza. A veces, las conexiones más poderosas se forman en nuestros momentos más oscuros.